Hola, soy Julia y estás viendo Algo para Recordar. Hoy vamos a hablar sobre las galletitas. Están en todos los países del mundo. Pero, ¿sabés cuándo se prepararon por primera vez? Hace unos 10.000 años, los nómadas necesitaban un alimento fácil de transportar. Por error, sometieron una pasta de cereales a altas temperaturas. Y ahí surgieron las primeras galletitas. ¿Cómo surgió su nombre? En Roma, un chef coció una masa de cereales por un lado y por otro, y la bautizó como biscoctum, muy similar a galleta en inglés, biscuit. En la Edad Media, el famoso dulce comenzó a llamarse galleta, inspirándose en una crepé muy consumida en Francia en el siglo XVIII que se llamaba galette. ¿Cuándo fue su boom? Los Medici son quienes le dieron a las galletas un estatus de dulce elegante y refinado, al servirlas en la corte. La preparación a nivel casi industrial no se produce hasta el siglo XVIII, cuando se pasa de elaborarlas en pequeños negocios a fábricas donde la producción aumentó en grandes proporciones. ¿Qué ingredientes llevan? Estos son huevos, harina, leche, aceite, manteca o margarina y azúcar. Bien, vamos a hacer un repaso de las principales marcas en Argentina y así traer un poquito de nostalgia que nunca está de más. En la Argentina, la fabricación de galletas para consumo masivo arrancó en 1875 de la mano de Bagley. Hasta ese momento, las galletitas llegaban del Reino Unido. ¿Cuál fue el nombre de la primera galletita? La primera galletita de esta compañía en salir a la venta fue Lola, en 1875. Tuvo una gran aceptación por parte del público, incluso en los sanatorios las incluían en sus dietas para pacientes internados. Se cuenta que una persona que visitaba a un familiar en un hospital vio a un enfermero llevar una camilla hacia la morgue con un paciente recientemente fallecido y entonces le dijo a alguien que lo acompañaba: "Este no quiere más Lola". Fue así que la expresión se metió en la cultura popular argentina para describir a alguien que se da por vencido. ¿Qué otras galletitas sacó a la venta Bagley? En 1905, las obleas rellenas fueron lanzadas, pero recién 3 años después, ante la inauguración del Teatro Colón de Buenos Aires, comenzaron a llamarse ópera. En 1943, las criollitas fueron lanzadas al mercado y rápidamente se convirtieron en un éxito. También en 1943 se lanzaron las Surtido y las Tentaciones. En la década del 60 aparecieron las merengadas, Sonrisas, Rex y el trío integrado por Mellizas, Amor y Rumba. La Traviata conquistó al público con sus célebres 23 agujeritos. Este nombre adquirió además un tinte histórico al quedar asociado con el asesinato del líder sindical José Ignacio Rucci en 1973, en un operativo que los montoneros denominaron Operación Traviata, por los 23 tiros con que asesinaron al dirigente. En 1975 nacieron las chocolinas. 7 años después tuvieron su momento de gloria con la invención de la chocotorta. En 1980 se lanzaron las porteñitas, las quesitas, los piscines y los fugacines. Otros nombres muy famosos de Bagley son Melita, Coquitas, Panchitas, Vainitas, Hojaldritas, Solvita, Ondina y La Salvado. Los hermanos Ambrosio, Felipe y Julio Terrabuzzi llegaron a la Argentina procedentes de Italia y en 1963 construyeron el establecimiento modelo Terrabuzzi en General Pacheco. Desde entonces, el dígale sí a Terrabuzzi pasó a ser parte de nuestro folclore. Dentro de los nombres más conocidos encontramos La Variedad, Los Anillitos, La Champán, Las Sorbonas, Bésame, Rococó, Boca de Dama, Santa Paula, Manón, Mil Delicias, Express, Lincoln, Habanitos, Duquesa, Melba, Desayuno y Baby Biscuit. José Canale comenzó a elaborar productos panificados y pasteles en 1875. Las más conocidas son Las Canarias, Co Canale, Bizcochos Canale y Cerealitas, entre otras. Maico fue fundada en 1952 y contaba con una planta de panificación en Florida, Buenos Aires. Esta se orientó al mercado de las galletas marineras. En 1956, Capri inició sus actividades con la producción de tortas y budines. Con el tiempo, apostó a la producción de vainillas, convirtiéndose en el líder del mercado para esa categoría. Por otro lado, en 1767 se había creado en Chicago la multinacional Kraft. En 1981 Nabisco desembarcó en Argentina. Estos eran creadores de marcas muy famosas como Ritz, Oreo y Club Social. El establecimiento modelo Terrabuzzi fue adquirido en 1994 y en 1996 se incorpora las empresas Maico y Capri. Más tarde también compraría Canale. En 1990, Kraft se fusionó con Suyar, dando origen a Kraft Food International. En el 2001 se integró con Nabisco y la empresa alcanzó una posición de liderazgo mundial en la industria de los alimentos.
Por otro lado, Bagley fue comprada por una multinacional francesa llamada Danone. No nos podemos olvidar de Arcor, empresa argentina fundada en 1951 por Fulvio Salvador Pagán, creador de galletitas como las Formis, Cereal Mix, Diversión, Macucas, Serranitas, Triunfo, Saladix, Choco Chips y Mana. El grupo Danone, que había comprado Bagley, se fusionó con Arcor, pasando a ser la productora de galletitas más grande de América del Sur. En el año 2012, Kraft Food pasa a llamarse Mondelez International, extendiendo más su exitosa historia. Ahora vamos a volver un poco para atrás. Hasta los años 80, las galletas y galletitas venían en latas cuadradas con una gran ventana redonda de vidrio para mirarlas y tentarse. Las galletiterías eran negocios exclusivos de venta de galletitas. En los viejos almacenes, esas latas de galletitas ocupaban una pared entera y muchas veces era la más visible del local. En septiembre de 1980 apareció la tecnología Fresh Pack. Era una caja de cartón microcorrugado que contenía una bolsa de polipropileno de alta calidad, sellada de forma hermética con el objetivo de garantizar la frescura del producto. Rápidamente se abandonaron las ventas a granel y las inolvidables latas se convirtieron en piezas de museo que todavía provocan nostalgia entre los coleccionistas. Posiblemente no exista para el paladar de los consumidores argentinos golosinas clásicas tan populares como la Tita y la Rhodesia. La Tita fue creada por Edelmiro Carlos Rhodesia en 1949. Hacia fines de los años 40 funda una pequeña compañía. En 1943 conoce a una viuda, quien 2 años después sería su mujer, Lidia Martínez de Terrabuzzi. Lidia le era muy infiel. La historia cuenta que en 1947 nace su primer y única hija, Melba, a quien Edelmiro Carlos no aprecia demasiado porque extrañamente su tez es algo oscura, siendo tanto él como su mujer de piel trigueña. Posteriormente, este fue el nombre con que también se bautizó la golosina, Melba, galletita de chocolate con relleno sabor a limón, casi una metáfora entre la acidez y la dulzura. Pero lo que encierra el verdadero velo de misterio es la historia, o mejor dicho, mito de su muerte, ya que no se encuentran documentos fehacientes. Cuentan que no todos veían con buenos ojos el ascenso de Rhodesia. La familia Bagley sufrió increíbles pérdidas y estuvo cerca de declararse en bancarrota. En 1956, Roberto Bagley, un impulsivo joven heredero de la fortuna de su familia, disparó repetidas veces sobre la espalda de Edelmiro Carlos, mientras este preparaba dulce de leche repostero. Murió al instante. Bagley estuvo prófugo varios meses hasta que fue capturado en Holanda. En marzo del 59, Lidia Martínez de Terrabuzzi vendió la empresa de Edelmiro Carlos al primo de su ex marido, José Félix Terrabuzzi, y posteriormente la empresa lanzó la golosina Rhodesia en honor a aquel mártir. Apareció a fines de los 60 otra oblea bañada con un nombre muy especial. Se llamaba Canadiense. Y todo indica que se trataba de una oblea champán bañada con el mismo chocolate que las otras anteriores. Y durante un breve tiempo rompió el dúo de Tita y Rhodesia. ¿Se acuerdan? Ahora les voy a contar algunos datos sueltos y curiosos sobre las galletitas. La galleta Oreo gigante entró en los récord Guinness pesando 73 kilos 400 y fue producida por el personal de Mondelez. Las típicas galletas con trocitos de chocolate, conocidas como galletas chip, fueron creadas por Ruth Wakefield, por casualidad, ya que colocó un tipo de chocolate en las galletas que no se fundió. La clásica galletita María fue creada en 1875 por la firma inglesa Pick Friend para celebrar el matrimonio entre la gran duquesa María de Rusia con el duque de Edimburgo. El primer español que subió al Everest, el alpinista Martín Zabaleta, llevaba su mochila cargada de galletas. Oreo es la galleta más vendida de Estados Unidos desde 1902. Hombres y mujeres comen Oreo de maneras diferentes. Según un estudio, se descubrió que el 84% de los hombres comen la Oreo entera, mientras que el 41% de las mujeres parten la Oreo en la mitad. La Oreo original, cuando salió al mercado, fue junto a otra Oreo sabor a merengue de limón. Esta no tuvo el éxito que esperaban y la sacaron rápidamente del mercado. Las galletas de animalitos se originaron en Inglaterra. Ha habido 54 tipos diferentes de animales. Todavía son una golosina rentable. El mono es el único animal que usa ropa. Luego de más de un siglo tras las rejas, los animales en las cajas de galletas de Nabisco deambulan en libertad. Mondelez cambió el diseño de las cajas en respuesta a presiones de la Organización de Derechos de los Animales. Seguro que cuando piensas en galletas, también piensas en el monstruo de las galletas de Plaza Sésamo. ¿Con cuánta expectativa habremos abierto alguna vez esas latas de galleta en la casa de la abuela y encontramos, para nuestra desgracia, agujas, alfileres, dedales? La galleta que más extrañan los argentinos son oblea champán, bizcochos canales, galletita Melba. Sí, todavía se producen, pero los que piden sus fans es el regreso de la Melba original, grandes y con sabor a chocolate amargo.
no esa cosa en miniatura que se vende hoy en día. Las panchitas. Bagley incorporó a las panchitas a la línea Sonrisa y la llamó Sonrisas Panchita. El problema no sería mayor si hubiera mantenido la receta, pero no, las Colegial. Y por último, las galletitas Ondina, de Bagley, que eran grandes rivales de la Lincoln. La Argentina es el país del mundo de mayor consumo de galletitas, ya que la ingesta per cápita de este producto es de entre 12 y 13 kilos anuales. Y para terminar con el tema, vamos a dar algunas menciones especiales. Los mejores acompañantes del mate: bizcochos salados y agridulces Don Satur. Y no se quedan atrás los 9 de oro. Para los abuelos o los bebés de la casa, infaltables las Vocación, las galletas de leche, las lesamas, las rosquitas de vainilla y las baby squid. Para la tía, esa que cae a la tardecita y no quiere gastar en facturas, se aparece con pepas de membrillo, lengüitas de gato, polvorones, celosas o triangulitos de hojaldre. Las magdalenas son para llevar al jardín. Las toddy, las oreo y los pepitos para el cole sin duda. Los pescaditos, esos que vienen con azúcar por arriba, son para los amantes de lo retro. Y muchas otras más que estoy dejando perdidas por el camino. De seguro, en alguna góndola de los chinos de tu barrio, por los estantecitos de abajo, esos que no llevan protagonismo, que da hasta fiaca agacharse para ver qué hay, están descansando en alguna bolsita esas galletitas con forma de animalitos, las Fauna, sí, que traen esos confites espantosos que de seguro le habrás hincado el diente con todas las ganas la primera vez que la viste. Si te gustó el video, déjame un like. También podés suscribirte a mi canal y mirar los otros videos que voy subiendo. Bye.